Bienvenido o bienvenida a tu sesión diaria de neuroprogramación. Hoy, crea el entorno de aquello que deseas. Cuando tienes un deseo en mente, cuando tienes una meta, cuando tienes un objetivo o cuando deseas algo, además de pensarlo, de visualizarlo, de darle un color, de darle un brillo, de darle un tamaño y de ubicarlo dentro de tu vida y dentro de tu cotidianidad, también es necesario que hagas todos los arreglos y vayas organizando todo aquello que necesitas cambiar o adecuar para que cuando eso que tú estás pensando o buscando llegue. Y cuando hablamos de adecuar es como preparar el camino, preparar la situación, preparar tu entorno para esas cosas que vienen. Es como cuando llegas a un nuevo lugar, a un nuevo apartamento, a una nueva casa, tú vas acomodando tus cosas y si llegan cosas nuevas, vas a hacerles un lugar, vas a ir planeando, acomodando y futurizando la forma en que se van a ver y cómo las vas a acomodar. Algo muy parecido es lo que tú tienes que hacer con tu deseo. Tienes que empezar a mirar qué tipo de cosas en tu vida van a cambiar basado en esas cosas que vienen para ti, en eso que deseas. Entonces vas a empezar a hacerle un espacio a ese deseo, porque ese espacio es el que él necesita para llegar a ocupar y es el espacio que tú le vas a dar en tu vida y en tu entorno para que sea. Entonces, además de tener esa imagen vívida, esa imagen grande, esa imagen amplificada, esa imagen que ya has creado de ese deseo, tienes que ver cómo va a encajar ese deseo haciendo el tipo de cambios o modificaciones que necesitas hacer en tu vida. Cuando nos referimos a tu vida, además estamos hablando de las cosas que piensas. Es decir, como tienes un deseo, estás esperando algo que ya viene, tienes que empezar a comportarte y a pensar como si esas cosas que estás pensando ya vinieran en camino, porque es exactamente eso lo que está sucediendo. Ese tipo de cosas, deseos, anhelos, sueños, vienen en camino en la medida en que tú vas pensando la forma en que van a llegar, porque eres tú la persona encargada de crearlo, de atraerlo, de hacer que llegue hasta ti. Pero ese hacer que llegue hasta ti significa también unos cambios en ti mismo. No es quedarte sentado esperando a que las cosas simplemente sucedan, es hacer que las cosas sucedan. Y a través de la programación de tu inconsciente, sin que tú lo sepas, sin que tú te des cuenta a veces, ese inconsciente va a empezar a programar dentro de tu mente la forma de que ese deseo se vaya realizando. Él va a empezar a cambiar tu actitud a pesar a veces de que tú no lo notes, pero también hay que ayudarle un poco, porque siempre vamos a tener esa pelea entre tu consciente y tu inconsciente. Tu consciente siempre buscará una forma inteligente de dar una respuesta a las cosas o de buscar una lógica a esos deseos que tú tienes. Pero tu inconsciente, que es totalmente literal, hará cosas muy diferentes. Es por eso que tú necesitas tener muy presente cuál es la forma en que va a llegar ese deseo, qué tan grande, qué tan pequeño y cómo va a encajar en tu vida y en tu cotidianidad. Recuerda que debe ser ecológico también, que debe acoplarse perfectamente a tu entorno, no que debe llegar a modificarlo de una forma
que en realidad no esperabas. Es decir, que ese deseo venga y cambie muchas de las otras cosas que te gustan de tu vida actual o de tu cotidianidad actual. Entonces, por eso, dentro de esa cotidianidad, tú debes empezar a hacer ese espacio, a hacer ese camino, a abonar ese territorio donde va a llegar a alojarse ese deseo. Porque ese deseo pueden ser muchísimas cosas dependiendo de cada una de las personas que lo tengan en mente. Así que tu tarea es empezar a ver cómo ese deseo que ya tienes perfectamente desarrollado, identificado, colorizado, magnimizado, va a encajar en tu vida. ¿Qué espacio le vas a hacer? ¿Qué vas a tener que mover o qué vas a tener que cambiar? ¿Qué tipo de actitudes vas a tener que tener para que ese deseo se haga realidad? Entre más lo pienses, entre más lo verbalices, entre más lo mentalices, tú vas a empezar a ver que las cosas van cambiando. El cómo es otra cuestión. Tú solamente vas a empezar a crear ese espacio y vas a visualizar el cómo va a encajar perfectamente en tu vida ese deseo, cómo la va a mejorar, cómo va a hacer que disfrutes más de otras cosas que tienes actualmente, cómo va a hacer que otras se expandan, crezcan, sean mejores, vengan en más abundancia. Tu inconsciente se va a encargar de que internamente tú vayas teniendo esos cambios. Pero tu inconsciente no trabaja solo, tiene un gran poder y puede hacer muchísimas cosas, casi todo, pero él lo va a hacer única y exclusivamente cuando tú le des esa orden. Y sabiendo que es tan literal, tú tienes que saberle dar la orden. No es me gustaría, no es qué rico sería, es yo quiero y es bueno. No debes pensar en futuro porque siempre se va a quedar en futuro. Debes pensar en algo que ya está sucediendo, algo que ya viene en camino. Y como viene en camino, entonces tú tienes que ver qué cosas van a cambiar a tu alrededor y qué vas a cambiar dentro de ti, qué actitudes, qué pensamientos, qué tipo de cosas vas a hacer para que ese sentimiento sea cada vez más grande, para que ese deseo encaje cada vez de forma más perfecta. Es eso exactamente lo que tú tienes que hacer, abrirle un espacio en tu vida a ese deseo, hacer que ese espacio encaje perfectamente y mejore tu vida, que en ningún momento vaya a venir a dañar, a quitar o a cambiar cosas que sí disfrutas y de las cuales en este momento tienes un total poder. Debes ser consciente de ese tipo de cosas que pueden cambiar y visualizar ese deseo de forma que no haga en ningún momento ninguno de esos cambios que tú no quieres. Debe encajar perfectamente, debe llegar a tu vida y traerte esa abundancia, esa felicidad y esas cosas buenas que deseas para ti, para la gente que quieres, para tu entorno y para todo aquello que te rodea. Nos vemos mañana.